Ese día, Eduardo Alencar descubrió algo que cambiaría su vida para siempre. Un niño de la calle golpeaba desesperado el portón de hierro de su mansión, gritando palabras que ningún padre querría escuchar. Su hija está desmayada en la calle. Pero el millonario, cegado por el prejuicio, expulsó al muchacho sin creerle una sola palabra. Lo que encontró minutos después en una estación abandonada lo destrozó por completo. Los puños del niño resonaban contra el metal con una urgencia que cortaba el silencio de la calle. Era João, un chico delgado de ropas rasgadas y pies descalzos, con la respiración entrecortada y los ojos llenos de terror puro. «Su hija está desmayada en la calle», volvió a gritar, la voz quebrándose. Las cámaras de seguridad giraron automáticamente hacia él. Dentro de la garita, el guardia se levantó molesto, pensando que era otro de esos muchachos inventando historias para sacar dinero. Pero João no se detenía. Ahora pateaba el portón, llorando, desesperado, el cabello despeinado cayendo sobre su frente sudada. «Por favor, es Sofía, la hija del señor Eduardo. Está desmayada, la vi, intenté ayudarla». Ese nombre hizo que el guardia se congelara. Sofía, la única hija del patrón. Dudó un momento antes de presionar el botón de llamada directa a la casa. Minutos después, la puerta principal de la mansión se abrió y apareció el millonario Eduardo Alencar, imponente, con el semblante cargado de irritación. Vestía un traje impecable, aunque era sábado por la mañana. El sol se reflejaba en sus lentes oscuros y su postura denunciaba tanto poder como frialdad absoluta. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz grave, caminando hacia el portón. El guardia explicó rápidamente, señalando al niño. Eduardo levantó el mentón, reconociendo de inmediato ese rostro sucio de hollín, esas ropas maltrechas, esos pies descalzos. «¡Tú!», murmuró con desprecio. «João». El muchacho tragó saliva, pero no perdió el aliento de la súplica. Se aferró a las rejas del portón con ambas manos, como si su vida dependiera de ello. «Se cayó en la estación, señor. Intenté despertarla, pero no responde. La cubrí con la tela que encontré allá, pero hace frío. Está sola, señor». Eduardo entrecerró los ojos, incrédulo. El corazón se le aceleró por un instante, pero enseguida el orgullo se levantó como un muro. «¿Qué clase de broma es esta?», dijo con voz helada. «Mi hija está en la escuela. No está contigo. Nunca estaría contigo». «No es mentira», gritó João entre lágrimas. «Lo juro, señor, por todo lo que tengo. No dejé que nadie la tocara. Corrí hasta acá porque sabía que usted podía ayudar». Pero lo peor aún estaba por venir. El millonario respiró profundo, la rabia creciente mezclada con una punzada de miedo que no quería admitir. Se acercó más al portón, inclinándose para enfrentar al muchacho. «Nunca debí permitir que te acercaras a ella», escupió las palabras. «Siempre pensé que era un error que tu madre te trajera aquí. Eras inadecuado, sucio, y ahora inventas esta historia para llamar la atención». João cayó de rodillas en el suelo, las manos juntas en súplica. El polvo se levantó alrededor de sus pies descalzos. «No estoy mintiendo. Por favor, créame. Si no viene, ella puede morir». El silencio cayó por algunos segundos, pesado como plomo. El corazón de Eduardo latía rápido, pero su mente se negaba a aceptar la posibilidad. Su hija, caída en una estación abandonada junto a un niño de la calle, era inconcebible. «Vete», ordenó con voz más baja, pero cargada de desprecio. «La próxima vez mandaré llamar a la policía». El guardia hizo ademán de abrir la garita para expulsar a João, pero el muchacho se aferró aún más a las rejas, sollozando alto. «No, no puede hacer esto. No estoy pidiendo nada para mí. Es para ella, para Sofía». El tono de desesperación rompió algo dentro del millonario. Él no lo admitiría en voz alta, pero había un temblor escondido en su columna. Sofía, su única hija, no había contestado el celular más temprano. Recordaba vagamente una discusión esa mañana.
palabras duras que prefería olvidar. Un escalofrío lo recorrió. Eduardo levantó la mano, señalando al guardia que esperara. Se acercó aún más, los ojos clavados en los del niño. «Si descubro que es mentira, nunca más te vas a acercar siquiera a esta calle», dijo en tono amenazador. João solo asintió con la cabeza, lágrimas corriendo por su rostro sucio. Sin decir más nada, Eduardo se giró bruscamente y entró a su auto estacionado frente a la mansión. El motor potente rugió al encenderse. El millonario lanzó los lentes de sol al asiento del pasajero y por primera vez en años, una duda real lo consumió. ¿Y si el niño estaba diciendo la verdad? El auto aceleró, dejando atrás la mansión lujosa, al guardia confundido y a un niño de rodillas, con las manos todavía pegadas a las rejas del portón, llorando. Esa mañana, la vida de Eduardo Alencar comenzaba a desmoronarse y él aún no lo sabía, y lo que descubrió después lo dejó sin palabras. El auto de Eduardo cortaba las calles de la ciudad con velocidad por encima de lo normal. El rugido del motor contrastaba con el silencio absoluto dentro del vehículo. Apretaba el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El nombre de João resonaba en su mente junto al recuerdo de las lágrimas desesperadas del niño. Podía ser mentira. Podía ser una actuación barata para ganar algo. Pero ¿y si no lo era? Un destello de memoria lo golpeó. La discusión de esa mañana con Sofía. Había dicho cosas duras, palabras que ahora sonaban como cuchillas afiladas. Sofía, con los ojos llorosos, había subido a su cuarto, azotando la puerta, y después él no la volvió a ver, ni respondió a los mensajes de la escuela preguntando por su ausencia. Eduardo aceleró aún más. La ciudad fue quedando atrás, reemplazada por calles cada vez más estrechas y oscuras. El GPS temblaba como si hasta el aparato dudara en guiarlo a ese lugar. Por fin, las construcciones lujosas dieron paso a bodegas abandonadas, muros grafiteados y terrenos baldíos. El olor a herrumbre y basura impregnaba el aire. La estación desactivada surgió ante él como un fantasma. El portón de hierro estaba oxidado y rechinaba con el viento frío. Los rieles abandonados estaban tomados por hierba y escombros. Los vidrios rotos reflejaban el cielo nublado como ojos vacíos. Eduardo estacionó el auto y se quedó por algunos segundos inmóvil, observando ese escenario con asco y desconcierto. Era un mundo que nunca había pisado, un mundo que siempre fingió no existir. Respiró profundo, abrió la puerta y dio el primer paso afuera. El ruido de sus zapatos caros sobre la grava resonó en la oscuridad, como si invadiera territorio prohibido. El viento frío traía consigo el olor a orina y herrumbre. Ratas corrían entre los rieles. Una botella de vidrio rodó sola en algún rincón, haciéndolo sobresaltarse. Por un instante casi se regresó. Casi se convenció de que todo no era más que una invención del niño. Pero entonces escuchó algo, un gemido débil. Su corazón se disparó. Siguiendo el sonido, Eduardo atravesó el vestíbulo en ruinas, esquivando pedazos de vidrio y periódicos viejos. Las paredes grafiteadas, cubiertas de símbolos y frases, parecían burlarse de él. El frío penetraba en sus huesos, y entonces la vio. Sofía estaba caída sobre el piso inmundo, acostada de lado, el rostro pálido contrastando con el cabello negro despeinado. Sobre ella, un trapo viejo y gastado, cuidadosamente colocado para protegerla del frío. Alrededor, algunas latas vacías hacían una barrera improvisada contra curiosos y animales. Eduardo sintió el aire escapar de sus pulmones. La visión lo golpeó como un puñetazo. Corrió hasta su hija, se arrodilló, la tomó en sus brazos. «Sofía», llamó con voz entrecortada. «Sofía, despierta. Soy yo, hija. Es papá». Ella no respondió. La respiración era débil, pero estaba ahí.
El pecho subía y bajaba lentamente. Las manos de Eduardo temblaban. La apretó contra su pecho, ignorando la suciedad, ignorando todo alrededor. El millonario, que siempre se enorgulleció de su frialdad, ahora sentía un miedo que jamás había experimentado. Lo que pasó en ese momento cambió todo para él. Y entonces, al levantar los ojos, vio a João. El niño estaba a pocos metros de distancia, parado, mirando la escena, el rostro todavía sucio de lágrimas, las ropas harapientas, las manos heridas de tanto correr y golpear el portón de la mansión. Pero la mirada era de alivio. No dijo nada, solo respiraba jadeante, observando a la hija de Eduardo en los brazos de su propio padre. Por un largo instante, Eduardo no pudo hablar, no pudo siquiera moverse. El silencio de la estación, roto apenas por el susurro de las ratas y el viento golpeando las láminas metálicas, lo envolvió por completo. Era verdad, todo lo que el niño había dicho. Sofía estaba ahí, exactamente como él lo describió, y el millonario, que hasta minutos antes lo había llamado mentiroso, ahora se encontraba de rodillas, con su hija desmayada en los brazos, enfrentando al muchacho que no tenía nada, pero había hecho todo. El peso de esa revelación aplastaba a Eduardo, quien siempre creyó poder controlar el mundo con dinero. En ese instante comprendió que casi había perdido lo que más importaba por orgullo. La mirada de João se encontró con la de él. Ninguna palabra fue intercambiada, pero en ese silencio cargado de tensión y verdad, Eduardo se sintió pequeño y por primera vez en mucho tiempo se quedó callado. El auto se deslizó por las calles en silencio absoluto. En el asiento trasero, Sofía estaba acostada, la cabeza apoyada sobre las piernas de su padre. Eduardo la sostenía como si temiera que pudiera desaparecer de sus brazos. Sus ojos, fijos en el rostro pálido de su hija, no parpadeaban. A cada sollozo de respiración de ella, una punzada atravesaba su pecho. El volante firme era conducido por el chofer particular llamado a las prisas. El hombre no se atrevía a mirar por el retrovisor. Sentía en el aire el peso de la tensión, algo que jamás había presenciado en el patrón, acostumbrado siempre a irradiar control y frialdad. João venía sentado en el rincón del asiento trasero, encogido, el cuerpo encorvado, los pies sucios dejando marcas en la alfombra impecable del vehículo. No se atrevía a hablar. Miraba por la ventana, los ojos rojos del llanto, respirando en silencio. El camino de regreso a la mansión parecía interminable. Cuando finalmente los portones se abrieron y el auto entró a la propiedad, los empleados ya esperaban en la entrada, confundidos y ansiosos. Algunos retrocedieron al ver al niño de la calle dentro del auto, al lado de Eduardo. Murmullos discretos se esparcieron. Eduardo no dijo nada, solo salió cargando a Sofía en sus brazos, ignorando las miradas, ignorando los comentarios. Subió las escaleras de la mansión, apresurado, y ordenó que llamaran inmediatamente al médico de la familia. João se quedó parado en la entrada, el corazón disparado. No sabía si podía entrar, no sabía si debía. Los empleados lo miraron con desdén, cuchicheando entre ellos. Bajó la cabeza. Estaba acostumbrado a que lo miraran así, como si fuera invisible o peor, como si fuera una mancha indeseada. Pero ahí, esa noche, había hecho algo que nadie más pudo hacer, y aún así permanecía afuera. Adentro, Eduardo caminaba de un lado a otro en el cuarto de Sofía. El médico examinaba a la joven, verificando latidos, presión, estado general. «Solo está exhausta», dijo por fin, guardando el estetoscopio. «Un cuadro de estrés físico y emocional. Con reposo y líquidos estará bien». Eduardo asintió, pero no sintió alivio. El peso de la culpa presionaba sus hombros. Recordó las últimas palabras que le había dicho a su hija esa mañana, acusaciones, reclamos, órdenes, y ahora verla desvanecida, frágil, le traía un malestar que ningún dinero podría borrar.
El médico recogió sus instrumentos y se despidió. La mansión volvió a sumergirse en silencio, interrumpido apenas por la respiración tranquila de Sofía. Eduardo se acercó a la cama, subió la cobija hasta el cuello de ella y se permitió, por un breve instante, tocarle el cabello. «Perdóname, hija», murmuró con voz baja, casi imperceptible. Las palabras murieron ahí. El orgullo le impidió seguir. Mientras tanto, Joan permanecía sentado en el escalón de la escalera externa. El frío de la noche lo castigaba, pero no se atrevía a alejarse. Sus ojos miraban fijamente la puerta cerrada de la mansión, como si en cualquier momento fuera a ser llamado. No fue así. En cambio, 2 empleados se acercaron, cruzando los brazos frente a él. «Ya hiciste lo que tenías que hacer, muchacho», dijo uno de ellos con aspereza. «Ahora puedes irte». Joan levantó los ojos, dudando. «Pero, ¿y Sofía? ¿La señorita está bien?» «El doctor ya la atendió, solo quería estar seguro». El otro empleado resopló. «Escucha, chamaco, tú no perteneces a este lugar. Mejor vete antes de que el patrón cambie de opinión y pida que llamen a la policía». Las palabras golpearon a Joan como piedras. Apretó las rodillas contra su pecho, sintiendo el dolor del rechazo que ya le era familiar, pero esta vez dolía más. Había corrido, llorado, suplicado, salvado a la hija de ese hombre, y aún así era tratado como nada. Las ganas de llorar eran grandes, pero se contuvo. Solo asintió con la cabeza, se levantó despacio y caminó hacia el portón. Desde adentro, Eduardo observaba por la ventana. Vio al niño alejarse, cabeza baja, las ropas sucias, contrastando con la banqueta limpia. Un torbellino lo dominaba. Parte de él quería gritar para que se quedara, reconocerlo por lo que había hecho. Otra parte, más fuerte, se aferraba al viejo prejuicio. Un niño de la calle nunca debería estar cerca de mi hija. Pero el silencio pesado en el cuarto y la imagen de su hija desmayada en la estación volvían como un martillo. Si no fuera por Joan, tal vez. Pasó la mano por su rostro, cansado. El orgullo todavía le impedía admitirlo en voz alta, pero en el fondo sabía, le debía algo a ese muchacho, algo que no se pagaba con dinero. Joan salió por los portones sin mirar atrás. La calle oscura lo tragó de nuevo, como siempre lo hacía. Pero esa noche, a diferencia de otras, su corazón cargaba algo extraño, una mezcla de dolor y esperanza. Había sido rechazado otra vez, pero Sofía todavía estaba viva, y eso para él era lo que importaba. Adentro, Eduardo permaneció ante la ventana, inmóvil. El reflejo del vidrio mostraba no solo su rostro cansado, sino también la sombra de su orgullo en confrontación directa con la deuda que cargaba. Y por primera vez, el millonario sintió que su propio silencio lo condenaba. Los días siguientes trajeron un cambio inesperado. Sofía, una vez recuperada, exigió ver a Joan. Eduardo intentó resistirse, pero la determinación de su hija era inquebrantable. «Él me salvó la vida, papá. No voy a abandonarlo». Las palabras resonaron en el corazón del millonario, quien finalmente, aunque a regañadientes, permitió que el niño entrara a la mansión, pero esta vez no como intruso, sino como invitado temporal. Joan entró con pasos tímidos, sin creer lo que estaba pasando. Los empleados lo miraban con desconfianza, algunos con desprecio abierto. Pero Sofía estaba ahí, sonriente, tomándolo de la mano, llevándolo a conocer cada rincón de la casa que antes le estaba prohibida. Eduardo observaba desde lejos, luchando contra sus propios demonios internos. Cada gesto del niño, cada palabra humilde, cada mirada agradecida, lo desarmaba poco a poco. Una tarde, mientras caminaban por el jardín, Eduardo se encontró hablando con Joan por primera vez sin hostilidad. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó, la voz más suave de lo habitual. «¿Por qué arriesgaste tanto por ella?».
João lo miró con ojos sinceros. Porque ella es mi amiga, y uno no abandona a los amigos. La simplicidad de esa respuesta golpeó a Eduardo en lo más profundo. Las semanas pasaron, y la presencia de João en la mansión se volvió más constante. Sofía insistía en que se quedara, en que tuviera un lugar seguro donde dormir, donde comer. Eduardo, poco a poco, comenzó a ceder, no porque quisiera, sino porque cada día veía algo nuevo en ese niño. Su bondad inquebrantable, su gratitud por las cosas más simples, su lealtad incondicional hacia Sofía. Y entonces llegó el momento decisivo. Una noche, Eduardo bajó al sótano buscando papeles viejos. Entre cajas polvorientas encontró una que llevaba el nombre de Lourdes, la madre de João, su antigua empleada. Con manos temblorosas abrió la caja y encontró un pañuelo bordado, una fotografía de Lourdes sonriendo con João pequeño en brazos, una blusa simple cuidadosamente doblada. El corazón se le encogió. Recordó cómo la había despedido sin piedad, cómo había separado a ese niño de su hija, cómo había dejado que el orgullo lo cegara. Cuando João vio esos objetos días después, se derrumbó. Lloró como nunca había llorado, abrazando la fotografía de su madre, ese tesoro que creía perdido para siempre. Eduardo, al presenciar ese llanto, sintió algo quebrarse dentro de él. No era solo culpa, era reconocimiento. Ese niño, a quien tanto había despreciado, tenía más dignidad y más corazón que muchos de los hombres ricos que lo rodeaban. La sociedad comenzó a juzgar a Eduardo. Los periódicos publicaban notas burlonas, los empresarios se reían en las reuniones, los inversionistas cuestionaban su juicio. «Un niño de la calle en tu mansión, te volviste loco», le decían. Eduardo sentía la presión, el peso del rechazo social, pero algo había cambiado en él. Cada vez que veía a Sofía sonreír al lado de João, cada vez que escuchaba las historias del niño sobre cómo sobrevivió en las calles con pura bondad y valentía, se daba cuenta de que lo que pensaran los demás ya no importaba. Un día, en una conferencia de prensa, un periodista le lanzó la pregunta directa: «Señor Alencar, ¿qué tiene que decir sobre el niño que vive en su casa?» Eduardo respiró profundo. Podía negar, podía evadir, pero no. Por primera vez en su vida, eligió la verdad. «Su nombre es João», dijo con voz firme. «Y sí, vive en mi casa, no por caridad, sino porque él salvó lo que más amo en este mundo. Ese niño tiene más valor que todos los que lo juzgan». El salón quedó en silencio. Algunos aplaudieron, otros lo criticaron, pero Eduardo ya no escuchaba. Había tomado su decisión. Esa noche, en la mansión, Eduardo hizo algo que jamás pensó que haría. Se arrodilló frente a João y le pidió perdón. «Perdóname por cada palabra dura, por cada mirada de desprecio, por cada puerta que te cerré. Hoy te digo que eres mi hijo, no de sangre, pero sí de corazón». João lloró en sus brazos. Sofía se unió al abrazo, y en ese momento los tres se convirtieron en lo que siempre debieron ser, una familia. Los meses siguientes fueron de transformación. Eduardo no solo abrió las puertas de su casa a João, sino que transformó la vieja estación donde el niño había vivido en un refugio para niños de la calle. Le dio un nombre, un propósito, y llenó ese lugar de esperanza. João, ahora con un hogar y una familia, visitaba el refugio regularmente, compartiendo su historia con otros niños, dándoles la esperanza que él mismo había encontrado. Sofía nunca dejó de sonreír. Su padre, el hombre frío y distante, se había convertido en alguien cálido, presente, real. Y João, el niño que una vez lloró solo en una estación abandonada, ahora tenía todo lo que siempre soñó: amor, familia, un hogar. Eduardo aprendió la lección más importante de su vida: que el verdadero valor no está en el dinero ni en el estatus, sino en el corazón de las personas, y que a veces
Los más pobres son los más ricos en lo que realmente importa. La mansión, antes fría y silenciosa, ahora estaba llena de risas, de historias, de vida. Eduardo, Sofía y Juan se habían convertido en una familia improbable, pero real. Y aunque el mundo seguía juzgando, ellos sabían la verdad. El amor no conoce clases sociales, el amor solo conoce corazones. Esa noche, antes de dormir, João abrazó el pañuelo de su madre y sonrió. No estaba solo. Nunca más estaría solo. Y en su corazón resonaban las palabras que Lourdes siempre le decía: incluso quien no tiene nada puede darlo todo cuando ofrece amor. Eduardo, en su cuarto, miró por la ventana hacia el cielo estrellado. Susurró en voz baja, como una promesa: «Gracias, João. Me enseñaste a ser humano otra vez». Y en ese momento el millonario comprendió que la verdadera riqueza estaba en su casa, en los brazos de una hija que volvió a confiar en él, y en la sonrisa de un niño que le enseñó el significado del amor verdadero. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Eduardo? ¿Habrías tenido el valor de romper tus prejuicios por amor,